Hola amigos. Todo hace indicar que las armas nucleares saldrán a relucir en el mismo momento que los soldados de la OTAN pongan un pie en Ucrania. Ese será el momento en que las armas tácticas serán empleadas. En esta dinámica, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia consideró posible romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Digo yo que en diplomacia esto normalmente es un paso previo a un estado de guerra. Cuando los puentes diplomáticos se derrumban y dejan de hablar, es cuando suelen hablar las armas. Según el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, la causa de esto puede ser el comportamiento de Washington. Según Ryabkov, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos existe actualmente una crisis aguda que no tiene análogos en el pasado. Subrayó que es necesario revisar cuidadosamente las medidas para evitar una mayor escalada, y los dirigentes del país están alentando tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como a otros órganos ejecutivos federales a hacerlo. Pero por parte de los estadounidenses, hay una serie de pasos irresponsables en relación con Ucrania, pero no solo, señaló el viceministro en una entrevista con RTVI. Por lo tanto, si miramos desde este ángulo y vemos, por así decirlo, el modelo de comportamiento de Washington, el modelo de comportamiento que le es característico en la etapa actual, puede ocurrir cualquier cosa. Puede haber una disminución en el nivel diplomático, y una ruptura de las relaciones diplomáticas también son hipotéticamente posibles, afirmó Sergei Ryabkov. Al mismo tiempo, destacó que Rusia no tiene intención de iniciar una ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Según él, estas relaciones deben protegerse, ya que de lo contrario se perderán los restos de canales civilizados para transmitir señales entre sí. Ayer Putin, nada más regresar de Kazajistán, fue directamente al cuartel general de las Fuerzas Armadas rusas en Rostov-del-Don, y escuchó informes sobre el progreso de la operación especial, señaló el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Escuchó informes sobre el progreso de la operación militar, y se familiarizó con nuevo equipamiento militar, informa RIA Novosti, que cita al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Todo es demasiado significativo como para no darle importancia: la prolongación de los soldados de reemplazo, la contratación masiva de soldados bajo contrato, tanto para la Guardia Rusa como para el grupo Wagner, contratación masiva de mujeres para el ejército sanitario, médicos, enfermeras y demás servicios civiles. Según informaciones que ya publicamos hace un par de meses en El Espejo, el ritmo de contratación de soldados voluntarios que se alistaban, presagiaba que para finales de este año serían unos 380.000. Pues bien, ayer publicaron que ya se han alistado 410.000 soldados contratados en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y el ritmo sigue. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, el número total de personas aceptadas para el servicio militar bajo contrato fue de aproximadamente 410.000 personas en lo que va de este año. Medvedev enfatizó que el proceso de reclutamiento de soldados contratados no solo se realiza con éxito este año, sino que también continuará el próximo. La admisión al servicio por contrato en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa implica no solo asegurar la fuerza de las Fuerzas Armadas, sino también aumentar su nivel profesional. El servicio por contrato implica un proceso de formación más largo y profundo del personal militar, además de proporcionarle garantías sociales adicionales. En estos momentos la OTAN está volcada enviando armamento cada vez más sofisticado a Ucrania y en mayores cantidades. Francia anunció la transferencia de los sistemas de misiles Akeron MP de quinta generación a Ucrania. Lionel Royer Perrault, miembro de la Asamblea Nacional Francesa, durante una reunión dedicada a discutir la cuestión del apoyo militar a Ucrania, confirmó el suministro de misiles antitanques Akeron MP a las Fuerzas Armadas ucranianas. La medida es parte de los esfuerzos de Francia para brindar asistencia militar a Ucrania. El Akeron MP, anteriormente conocido como MMP, son misiles guiados antitanque avanzados de quinta generación desarrollados por la empresa de defensa francesa MBDA. Los misiles son muy precisos, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta varios kilómetros y pueden usarse contra varios tipos de vehículos blindados.
Aún no se ha revelado el número exacto de sistemas de quinta generación que se transferirán a Ucrania, pero parece que estamos hablando de un lote pequeño, que incluye no más de un centenar de estos sistemas de misiles antitanque. Mientras tanto, Zelensky ha comenzado a reclutar mujeres para el ejército ante la escasez de hombres, y está lanzando toda la carne de cañón que pueda antes de que lleguen las heladas. Nadie sabe cómo va a terminar esto, ni cuándo la OTAN decidirá meter soldados en Ucrania. Según publica Pravda.ru, la inteligencia británica MI6 y Ucrania están preparando un sabotaje en la central nuclear de Zaporozhye. Tras el fracaso de la contraofensiva, las autoridades de Kiev se centraron en preparar sabotajes en diversas instalaciones de infraestructura. Ahora, bajo la dirección de instructores del MI6 del Reino Unido, que en repetidas ocasiones han ayudado a Kiev a cometer diversos actos de sabotaje contra la Federación Rusa, se está entrenando a militantes ucranianos. Los terroristas están tratando de identificar las vulnerabilidades de importantes instalaciones energéticas, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Dnieper y la central nuclear de Zaporozhye. Incluso los canales ucranianos de Telegram informan de esto. Al no haber logrado ganar en el campo de batalla, el régimen de Kiev y sus amos de la OTAN están volviendo nuevamente al camino tradicional de sabotajes. Y no es de extrañar que precisamente sea Gran Bretaña la que siempre siga este camino con Ucrania. En Oriente Medio, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en Siria, atacando aeródromos y sistemas avanzados de defensa aérea. Las fuerzas aéreas israelíes y estadounidenses han unido fuerzas en una operación a gran escala contra objetivos militares iraníes y sirios en Siria. Según los últimos datos, se llevaron a cabo ataques con misiles y bombas contra los centros logísticos estratégicos de Al-Quds, controlados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en la zona de Damasco y el puerto aéreo de Abu Kamal. Se prestó especial atención a la destrucción de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas sirias Babar 373, y buque M2, de fabricación iraní. Para lograr la máxima eficacia, se utilizaron armas modernas de precisión, incluidas bombas guiadas deslizantes Jdamer y Bu-39B, así como misiles antirradar AGM-88E. Cabe señalar que, a pesar de la interceptación parcial de los misiles, los ataques fueron efectivos y causaron daños importantes a la infraestructura militar. Como respaldo y posible continuación de la operación, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó bombarderos estratégicos B-1B. Estos aviones son capaces de utilizar misiles de crucero de largo alcance AGM-158B, que son sigilosos y capaces de penetrar sistemas de defensa aérea a distancias significativas. La aparición de estos aviones en la región refuerza la presencia militar estadounidense y sirve como aviso de la posibilidad de nuevos ataques. También las bases militares de Estados Unidos en Irak están siendo atacadas. Un ataque con drones suicidas ha provocado un gran incendio en una base aérea que alberga a tropas estadounidenses en la ciudad de Al-Arir, en el norte de Irak. De acuerdo con las autoridades de la región iraquí de Kurdistán, el incendio ha estallado en el depósito de combustible de la base como consecuencia del ataque que ha tenido lugar a las 19:15 hora local de este jueves. Mediante un comunicado, el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak se ha atribuido la responsabilidad de la ofensiva, la segunda contra la base de Al-Arir en las últimas 24 horas. El movimiento ha efectuado decenas de ataques con aviones no tripulados y cohetes contra las tropas estadounidenses en Irak y Siria desde el mes pasado, en respuesta al apoyo de Washington a Israel por su genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y según publica la agencia Reuters, confirma que Hezbollah tiene misiles capaces de hundir buques de Estados Unidos, después de que el líder de Hezbollah amenazara con hundir buques de Estados Unidos. Reuters confirma que la poderosa milicia tiene suficientes misiles para cumplir su amenaza. La semana pasada, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, aseguró a Estados Unidos que sus portaaviones desplegados en el mar Mediterráneo no les asustan, y advirtió que su grupo tenía algo reservado para los buques estadounidenses en la región. El miércoles, la agencia británica de noticias Reuters, citando a fuentes informadas, dos fuentes en el Líbano familiarizadas con el poderoso arsenal de misiles de Hezbollah dijeron a Reuters
que el grupo ha conseguido la capacidad de construir el sofisticado misil antibuque ruso Yakont, con un alcance de 300 kilómetros, y esto ha reforzado el poder de la milicia para apuntar a objetivos hostiles en el mar. Una de las fuentes dijo que las capacidades antibuque de Hezbollah se habían desarrollado enormemente desde 2006, cuando el grupo demostró por primera vez que podía atacar un barco en el mar al golpear a un buque de guerra israelí en el mar Mediterráneo durante la Guerra de los 33 días con el régimen israelí. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, avisó que el posible uso de estos misiles por parte de Hezbollah contra buques de guerra hostiles podría convertir el llamado conflicto, que no es otra cosa que eufemismo de genocidio en curso, entre la entidad sionista y grupos palestinos en la Franja de Gaza en una guerra regional importante. Desde el inicio de la nueva agresión israelí a Gaza, el pasado 7 de octubre, Estados Unidos, el mayor aliado del régimen ocupante, ha desplegado 2 portaaviones y sus barcos de apoyo en el mar Mediterráneo ante el temor de una extensión del conflicto. Sin embargo, Nasrallah el viernes en su discurso envió un mensaje claro a Washington, al que consideró el principal responsable del conflicto. Nos hemos preparado para las flotas con las que nos amenazan, dijo, al dirigirse a las autoridades estadounidenses. El movimiento libanés se ha sumado al conflicto apuntando bases, cuarteles de fuerzas y objetivos militares israelíes en el norte de los territorios ocupados palestinos, y ha asegurado que multiplicará las ofensivas hasta que el enemigo detenga las agresiones al enclave costero palestino. Los políticos y estrategas militares israelíes han expresado su profunda preocupación por la extensión del conflicto en el frente norte, avisando que la milicia libanesa, con su gran inventario de armas, puede devastar buena parte de la Palestina ocupada con un solo ataque. Hezbollah dice que tiene un arsenal de misiles guiados de precisión que pueden alcanzar cualquier objetivo israelí dentro de los territorios ocupados. Y si hay una guerra, creo que la situación se determinará por completo en el mar, en la tierra y en el aire en las primeras horas, advirtió Muhammad Yaqui, que es el asistente ejecutivo del líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, opinando así sobre el resultado de una posible confrontación militar entre el movimiento libanés y el ejército israelí, informó el domingo el sitio web de noticias en árabe El Siyasa. El asesor principal del líder de Hezbollah afirmó que el régimen israelí es muy consciente de dicha capacidad militar del movimiento libanés. Nunca retrocederemos ni incumpliremos nuestras promesas. Toda la umma musulmana, comunidad islámica, saldrá victoriosa si salimos triunfantes, destacó Yaqui. Al comentar sobre las negociaciones indirectas sobre la demarcación de la frontera marítima del sur del Líbano con el régimen de Israel, el alto funcionario de Hezbollah indicó que la protección de los recursos de petróleo y gas del Líbano es un deber absoluto y obligatorio. No permitiremos que el enemigo israelí extraiga ni una sola gota de crudo o un metro cúbico de gas natural si no somos capaces de extraerlo tras un acuerdo de demarcación marítima en septiembre. Señaló, alertando que Hezbollah habla en serio y no tiene problema con el estallido de una guerra para defender los recursos energéticos de su país. Como un mensaje de advertencia a Israel, Hezbollah publicó a principios de este mes un video que muestra las plataformas de gas israelíes en el punto de mira de los misiles de la resistencia. A finales de julio, Nasrallah destacó que ningún objetivo israelí en mar o tierra está fuera del alcance de los misiles de precisión de la resistencia. Y advirtió a Israel contra la extracción de gas en el campo de Karish, situado en una zona del mar Mediterráneo en disputa entre ambos lados. El Líbano ha enfatizado que no renunciará a la soberanía sobre el último centímetro de sus aguas territoriales. Mientras, Hezbollah ha asegurado que está listo para utilizar todo su poderío si Israel viola los derechos marítimos del país árabe. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.